Pues hace unos días se publicó el famoso delito del anti-phishing en el Código Penal de la Ciudad de México, pero es un delito al que yo le he denominado poliédrico. Es un delito poliédrico porque tiene muchas caras y eso es lo que quiero comentar en este video. Mi nombre es Hasnit Infidel y bueno, pues vamos a revisar este tema para ver todo lo que abarca este delito y quizá todo lo que se podría llegar a perfeccionar porque pues hay bastantes cosas que se podrían mejorar. Y hay que entender también los criterios que están saliendo con el nuevo Poder Judicial y pues algunos derechos constitucionales que tenemos, que todo esto se juntó en este delito y se vuelve una mezcla pues bastante interesante. Entonces, pues vamos a revisar lo que pasa al día de hoy con este delito y si tú no eres de la Ciudad de México, pues te invito a que sigas viendo este video porque seguramente este delito va a avanzar ya porque tengo información que te voy a presentar de cómo se puede comportar en los próximos meses este tema para todo el país. Entonces, bueno, pues y aquí tenemos lo que es esta Gaceta de la Ciudad de México de fecha 22 de julio del 2026, donde se da a conocer, la jefa de gobierno Clara Brugada, da a conocer la adición del artículo 231 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Te darás cuenta que es un delito que, bueno, es un tipo penal que incluye pues dos párrafos, pero bueno, pues vamos a tratar de analizarlo a profundidad para ver qué tanto podemos aprovechar este tema aquí. Y bueno, pues vamos a analizar primero, como dice, como inicia, pues prácticamente a quién. Y ahí pues vamos a ver del sujeto activo, que puede ser, pues no exige una calidad específica, pero ya comienza con el tema del engaño digital. Y este tema del engaño digital, pues es prácticamente una simbiosis que se hace de dos elementos, uno que está previsto en el mundo de la tecnología y otro que está previsto directamente pues en la tipología del fraude. Para eso, pues vale la pena hacer cita de un criterio judicial que lleva por número 166653. Este es un criterio de la novena época. Y es justamente donde más o menos aclara el concepto del engaño, porque no es tan fácil encontrar referencias al tema del engaño. Pero bueno, pues el engaño lo podemos entender como una actividad mentirosa que se emplea para incurrir en una creencia falsa. Entonces, pues es una falsa versión de la realidad, podríamos decirlo así. Pero esto lo estamos diciendo en el mundo digital. Fíjate qué interesante. Porque, bueno, finalmente, bueno, es así como se le quiere dar este matiz. Por desgracia, pues no tenemos un concepto que hable del engaño digital. Tenemos algo que habla del engaño y para eso pues nos referenciamos al tema del fraude, ¿no? Pero como tal, pues no tenemos algo que nos referencie al tema del engaño digital, que podría ser incluso el que está referenciado con dígitos. Pero a partir de ahí, entonces, el legislador nos da 5 modalidades en los cuales se puede presentar este engaño. Y por eso es importante que también los tratemos de entender. Primero, pues tenemos lo que es esta creación o uso de mensajes. Pues eso prácticamente no tiene ninguna novedad. El uso de páginas electrónicas para propiciar el engaño, el uso de dominios. Todo eso, ¿dónde lo tenemos definido? Pues no lo tenemos definido a lo mejor en el diccionario, a lo mejor en la doctrina, por decirlo de alguna manera, que se refiere a la ciberseguridad conectada con el derecho. Por eso es que también, bueno, pues tenemos el tema de las aplicaciones y después dice cualquier otra interfaz tecnológica. Y cuando hablamos aquí del tema de la interfaz tecnológica, pues, ¿qué es lo que tenemos que entender? La interfaz, pues, es una conexión entre dos aparatos o sistemas independientes. Y aquí, bueno, pues podremos decir qué es lo que yo debería de entender como para efectos de la interfaz. Y después, pues, en materia tecnológica, ¿no? Porque es lo que va a unir quizá dos tecnologías. Y por eso es que hablamos, doctrinalmente se utiliza el término de la interfaz en dos áreas, principalmente lo que es la interfaz tecnológica y la interfaz no tecnológica. Para ver el tema desde una profundidad bárbara, podemos decir incluso que la interfaz no tecnológica está referenciada al dinero.
porque conecta el valor de un objeto con otro. ¿Te das cuenta? Qué interesante, ¿no? Pero la interfaz tecnológica, digamos que es la que conecta dos, o es la que hace frontera con dos sistemas. En este caso, bueno, pues será la interfaz tecnológica. Esto es hasta cierto punto peligroso que se dejen tan abiertos estos conceptos, porque en un momento dado, bueno, pues eso podríamos decir hasta qué punto podría estar permitido, porque, bueno, pues eso es un límite que tiene el derecho penal. Pero bueno, muchas veces también se utilizan estos tipos penales porque, bueno, pues no alcanza la normatividad como para tratar de definirnos. Pero pues sí tiene que estar definido porque si no, pues entonces podríamos incurrir incluso en un concepto donde el ciudadano pues no sabe hasta qué punto se puede manejar. Sin embargo, bueno, pues como que se va definiendo un poco esto, ¿no? Ahorita pues tenemos unos días de que ya está implementado y bueno, pues seguramente esto va a seguir avanzando. Pero bueno, vamos a ver que aquí tenemos quizá una debilidad. Por el otro lado es que simule ser legítima. Y cuando hablamos de que simule ser legítima, pues es que estamos hablando del tema de que parece legítima. ¿Y qué es entonces el término de lo legítimo? Cuando hablamos del término de lo legítimo, estamos hablando del término de lo legal. Cuando hablamos de algo legítimo, estamos hablando de algo legal. Por eso es que muchas veces, y sobre todo ahora lo vamos a ver más, con el uso de la inteligencia artificial, que ya existe un criterio al respecto y quiero compartírtelo aquí, porque bueno, pues vamos aquí armando un poco este rompecabezas, ¿no? Aquí vamos a anotar el criterio, lo voy a poner aquí, que es el criterio 2031-640. Este criterio específicamente, y lo voy a conectar con el tema de la legitimidad, porque este criterio específicamente se conecta con el uso de la inteligencia artificial para procesos jurisdiccionales. ¿Y por qué lo conecto con el tema de legitimidad? Porque resulta que en este criterio se establecen 4 elementos mínimos que debe contener cualquier inteligencia artificial para ser de uso en el proceso jurisdiccional y además pues que tenga validez. Y uno de esos elementos, digamos que son como 4 patitas, y una de esas 4 habla justamente de la legitimidad de la inteligencia artificial. Tiene que ser proporcional e inofensiva para poder determinar el alcance legítimo. Pero por otro lado también este tema de la inteligencia artificial en materia legal o en materia jurisdiccional, pues también tiene mucho que ver porque pues en este criterio también se establece que pues no tiene que sustituir el trabajo humano. Entonces, bueno, pues ahí quizá mucho de lo que hemos visto que tal jueza utilizaba inteligencia artificial para dictar sus sentencias, bueno, pues a lo mejor ya iba en contra de estos 4 elementos mínimos que tenía que tener de control la inteligencia artificial. Y después dice, induzca a una persona. Entonces, bueno, pues aquí está bastante interesante el concepto porque se dice que lo debe de inducir a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, o proporcionar datos, vamos a ponerle así. Después vamos a entrar en un tema de valoración jurídica, ay, perdón, pero, ahí está, pero por el momento pues lo vamos a dejar así, a revelar, capturar o proporcionar información, pero cuando entramos al universo de la revelación, vamos a decirlo así, pues es que estamos hablando justamente de que estamos tratando temas ocultos o temas secretos. Entonces, esto va a tener una trascendencia cuando estudiemos los fundamentos de cuáles son, digamos que, el bien jurídico tutelado que tiene específicamente este delito. Porque quizá aquí lo podemos observar con bastante claridad que estamos hablando de la información. Oye, pero ¿cómo estamos hablando de la información cuando lo meten en un capítulo de delitos patrimoniales? Sí, porque por eso es que le hemos denominado el poliédrico tipo penal, porque tiene varias facetas. Y ahorita todavía vamos a analizar un poco más porque creo que daba para bastante que hablar. Pero bueno, entonces estamos hablando ahorita de que induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, cuando hablamos de estos
de estos temas de capturar o proporcionar datos personales, bueno, pues aquí tenemos varias cosas que va a estar resguardando también, justamente porque estamos hablando en el núcleo del bien jurídico tutelado. Y aquí es donde hablamos de los datos personales, datos financieros o de autenticación. Y aquí viene lo curioso porque la autenticación, ya ha habido criterios ahí al respecto de la Corte, porque cuando hablamos de la autenticación es que todo ya previamente tiene un origen. En primer lugar, este tema de la autenticación está súper interesante porque creo que se escucha muy bien, pero prácticamente va a ser un poco complicado de encuadrar este concepto. ¿Por qué razón? Porque la autenticación se refiere incluso por tesis de la Corte a que normalmente tenemos un territorio donde se conduce el usuario, sobre todo en materia de servicios financieros. Vamos a ponerlo ahí porque también podríamos tener un desliz si es que los centramos también en delitos financieros. Es bastante interesante este delito. Pero bueno, ese tipo penal. Pero bueno, entonces tenemos este tema de la autenticación donde se maneja en un territorio y ese territorio es el que normalmente se podría decir como que es un territorio seguro para que el individuo se pueda estar conduciendo. Y eso es lo que le da también una autenticación válida con base en ese territorio. Entonces, cuando hablamos de que induzca a una persona a proporcionar información de datos personales, financieros o de autenticación, hablamos de un origen. Y cuando hablamos de un origen, entonces prácticamente cómo vas a determinar que cuando se trate de cuadrar el delito, cómo vas a determinar que ese lugar era el lugar de autenticación si previamente no tiene el historial de referencia. Digo, ahí de entrada podría significar que tienes un candado en contra, pero a lo mejor lo podríamos superar con un peritaje, también necesariamente tendría que superarse con un peritaje, ¿no? Pero bueno, los datos personales, financieros o de autenticación. Eso también va muy conectado porque, bueno, pues ya sabemos que es una de los temas, de los recientes criterios que se han establecido, por ejemplo, en contra de la CURP biométrica. Se establecieron que pues prácticamente es obligación del Estado proteger la información personal de los individuos, sobre todo aquella información que no cambia, porque así lo dice el criterio de junio. Entonces, bueno, pues aquí esto ya es prácticamente de emergencia, porque el otro día estaba escuchando a una persona que da mucha información en materia de ciberseguridad. Y bueno, pues ella señalaba que pues cada vez son más frecuentes los ataques. El tema es que como que poco a poco nos hemos ido acostumbrando también de ello. Y una buena parte que trata de poner este tipo penal es poner una frontera para estos temas de los delitos informáticos. Porque al respecto también déjame decirte que ya en el Congreso se están viendo algunas iniciativas en materia de ley federal de ciberseguridad, porque ya están necesitando algo así. Y ya aquí lo tenemos, esta es la prueba clave de que ya se está necesitando estos temas de ciberseguridad. Porque bueno, pues esto tiene otra historia a nivel geopolítico también. Pero bueno, entonces datos personales, financieros o de autenticación. Y cuando hablamos de temas financieros, quizá podríamos estar hablando de el tipo penal que ya está previsto en el artículo 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, justamente porque ya tenemos ahí especializado el robo de información y el uso, pero ya en materia de tarjetas de crédito e información bancaria, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan adecuado podría haber sido aquí introducir el tema financiero porque aquellos temas ya son competencia de la Ley de Instituciones de Crédito. Pero bueno, pues así está esta situación. Luego dice aquí, lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que aquí uno de los puntos que significa haber establecido en estos términos el tipo penal es la protección que se le debe de dar aquí al derecho que tiene el ciudadano, no me gusta decir gobernado, pero el ciudadano, del artículo 16, segundo párrafo de la Constitución.
política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Porque en este párrafo específicamente se establece la protección de datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Toda persona tiene derecho a ello. Entonces, bueno, pues de alguna forma está respaldando, salvaguardando el bien jurídico tutelado, que sería específicamente este derecho previsto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí nos queda que prácticamente hemos dicho cuál es la acción que lo detona este tipo penal, qué es lo que se está resguardando y cuáles son las modalidades, a pesar de que tenemos varios elementos de valoración jurídica. Y con base en eso, bueno, pues tenemos algo que se ha definido por la doctrina como estos tipos penales de tendencia interna trascendente. Hasta aquí, bueno, en general todo, ¿no? Pero hasta aquí podemos darnos cuenta que podría haber una persona haber proporcionado la información en una plataforma falsa, porque es lo que está diciendo, una plataforma, una página electrónica falsa, proporciona sus datos personales y con base en eso ya está consumado el delito, ¿no? Pero después establece a partir de aquí que dice con la finalidad de obtener un beneficio indebido, con la finalidad. Podría darse el caso, y por eso es que hablamos de tipos de tendencia interna trascendente, porque decimos que son estos tipos penales como conocidos también como delitos de intencionalidad ulterior. El sujeto realiza la conducta con una finalidad posterior, pero para que se cumpla el tipo penal no es necesario que se cumpla esa conducta, sino que se desarrolle con una intención específica. Y entonces, pues podríamos pensar, oye, ¿sabes qué? Pues estamos en actos preparatorios. Porque si estamos evaluando el tema de la intención, bueno, pues necesariamente podríamos estar en actos preparatorios, pero que detonan una conducta delictiva. Aquí al respecto, cuando hablamos de estos delitos de intencionalidad ulterior, podemos tener varios tipos de ellos, pero específicamente aquí se puede requerir, ya sea que se necesiten un acto o dos actos específicamente para que se consuma el delito. Nosotros hablamos de un único acto. ¿Por qué? Porque a quien realice mediante el engaño, con alguno de estas modalidades, simulando ser legítima, induzca a una persona a proporcionar sus datos, bueno, pues con eso prácticamente está completo, siempre y cuando haya sido con la finalidad de obtener un beneficio indebido. ¿Es necesario que se realice el beneficio indebido? No. Únicamente con el hecho de que se proporciona la información, ya, pero que la finalidad sea obtener un beneficio indebido, para sí, para un tercero, para causar un perjuicio. Por eso es que este tema es poliédrico, porque no nada más estamos hablando de un beneficio patrimonial, beneficio indebido, como podría ser a lo mejor un beneficio económico, pero también estamos hablando de un perjuicio. Ya no estamos hablando de que algo te va a beneficiar a ti como activo del sujeto, no, sino que es con el objetivo de generar un perjuicio en contra de otra persona. No solo el anti-phishing, este delito como se le conoce, sino el spoofing. Y ahorita vamos a hablar de eso también porque como que todo está mezclado en este tema y hay que tratar de separarlo, ¿no? Porque en el spoofing es donde tenemos esta parte del beneficio. Pero ahorita vamos a hablar de eso porque también los bancos han trabajado mucho sobre ello. Bueno, entonces, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí, para un tercero o para causar un perjuicio, es muy común, por ejemplo, que se establezca a lo mejor, ¿sabes qué? Yo tengo el beneficio, pero los recursos los voy a depositar en la cuenta de alguien más. Es clásico que se utiliza la cuenta de alguien más. Por eso es que también está previsto para sí, el beneficio puede ser para sí o para un tercero o para causar un perjuicio. Aquí ya vemos que entonces puede ser incluso el detrimento de el tema de la información.
¿no? Porque ya decíamos que todos tenemos derecho a la protección de nuestra propia información. Y luego, ya bueno, ya hasta aquí, vamos a dejarlo así, una especie de esbozo, y después vamos a ver cómo se va a castigar esta conducta. Son de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 600 unidades de medida y actualización. Perfecto, queda claro. Pero después tiene un agravante en el segundo párrafo. Es un delito, es un tipo penal bastante pequeño, porque nada más tenemos dos párrafos. Y se incrementa hasta en una mitad cuando la víctima, ahí está, sí está saliendo, sí. Cuando la víctima, se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad, persona mayor o cuando para su comisión afecte a personas menores de edad. Este tema viene súper interesante, porque imagínate que ya dijimos que mediante el engaño digital, consistente en la creación de una página de mensajes o páginas electrónicas. Entonces es muy común que se hacen, que se mandan mensajes en las redes, sobre todo en el Messenger de WhatsApp, o incluso también en Instagram, ¿no? En los mensajes que se ponen en Instagram, se dice, pues, ¿sabes qué? Aprovecha esta promoción y gana esta oferta, ¿no? Entonces te ponen, mediante un engaño digital, pues te ponen la apariencia, te están disfrazando la realidad porque no es esa página, no están regalando nada, pero te mandan por el uso de un mensaje, te mandan a una página electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues te mandan a la página electrónica para que tú proporciones datos. Ajá. Proporciones datos, se proporcionan los datos y bueno, pues en ese momento se puede ya tener tu información e incluso se podría robar a lo mejor tus contraseñas o tus contactos, ¿no? Pero también llega una parte interesante esa es una modalidad, pero también llega una parte interesante en el que te mandan el mismo mensaje, tú le das clic y en ese momento se roban tu WhatsApp. Por eso es que creo que le ponen el tema de la autenticación. Por eso es que creo que le ponen este tema de la autenticación cuando ya sabemos que está este derecho respaldado. Y bueno, ¿para qué te roban tu WhatsApp para obtener un beneficio indebido? Porque le mandan mensajes a tus contactos. Muchas veces le mandan mensajes a tus contactos pidiéndoles un préstamo en tu nombre que lo depositen en tal cuenta. Y ahí está el dictamen del tipo penal. Ahí lo tenemos. Pero te das cuenta que a lo mejor, como a mí me pasó una vez cuando me robaron mi WhatsApp, pero ninguno de tus contactos deposita. Entonces, bueno, pues si te das cuenta, fue con la finalidad de obtener un beneficio indebido, pero nadie depositó, no importa. De todas maneras, se culminó el tipo penal, se colmó el tipo penal. Por eso es que viene bastante interesante. Ahora, la persona que mandó ese enlace ni siquiera sabe si puede caer una persona discapacitada, persona mayor o cuando su comisión afecte a personas menores de edad. Es un problema este que estoy planteando aquí. Es un problema, ¿por qué razón? Porque realmente esto puede ser masivo. Por eso es que quizá la penalidad es un tanto alta si lo comparamos respecto a lo que ha pasado en el fraude. Porque, bueno, pues lo que se está cuidando es justamente esto, el tema de que esto podría tener un alcance enorme, gigantesco. Y para eso también, hablando del bien jurídico tutelado, mira, vamos a revisar el artículo 6 de la Constitución. Y entonces el derecho a la información será garantizado por el Estado, un derecho de información. Pero ¿cómo se materializa ese derecho de la información? Aquí, en el tercer párrafo, el derecho se materializa a través de acceso a las tecnologías. Y bueno, y después dice, incluido el de banda ancha e Internet. Y como este derecho debe estar garantizado, también se le tiene que poner una frontera, como comenzamos a decirlo al principio. Y esta frontera acaba siendo justamente este tema. Y bueno, y finalmente hablando del anti-phishing, que ya sabemos que el anti-phishing o el phishing es salir a pescar, salen a pescar los delincuentes para obtener información. Pero este tema me parece que se puede dar como phishing, pero también con el tema del spoofing. Ajá, creo que tiene esta doble cara, por eso hablamos del poliédrico, artículo 231 bis.
¿Por qué razón? Porque el spoofing, incluso como lo podemos ver aquí por referencia de BBVA, es una técnica para robar la identidad de las personas y usarla para cometer delitos en Internet, hacer compras o transferencias o enviar virus a sus contactos. Si te das cuenta, aquí es muy importante esto porque no nada más se trata del tema patrimonial, sino se trata del perjuicio, el perjuicio a secas, el perjuicio. ¿Cómo se evalúa el perjuicio? Pues podemos evaluarlo mediante los temas de los virus a los contactos. Por eso es que quizás si analizamos este delito o si analizamos este tipo penal directamente nada más desde el efecto patrimonial, me parece que tiene varias caras. Por ejemplo, el tema de la información, la expectativa patrimonial o el patrimonio y el derecho a la información. Todo esto creo que viene conjunto en este delito, en este tipo penal y por eso, bueno, pues consideré conveniente pues comentarte este tema, darte esta opinión y bueno, pues espero tus comentarios también en la caja de comentarios porque pues estoy muy interesado en saber tu opinión. Entonces, bueno, pues esto está tomando un carácter ya más formal, con mucha más seriedad. Tenemos el tema de la curva biométrica. Y bueno, si te interesan estos temas de ciberseguridad, derecho penal y términos legales o cultura jurídica, bueno, pues también te invito para que pues nos sigas en este canal y pues nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias y mi nombre es Hasnit Infidel.